¿Sí? Bueno, eso es, recording in progress. Bueno, somos pocos, por lo menos somos pocos por ahora. Vamos a hacer una charla lo más coloquial y amena posible, aprovechando esta situación, pero tratando de que luego de lo que salga de acá podamos difundirlo, aunque sea en la postura de cada uno. Además de que, va a quedar grabado para colocarlo en la página de, de la Asociación de Psicólogos. Y además en nuestro reciente inaugurado canal de YouTube, ¿sí? Bueno, mi nombre, como ahí figura, Eduardo Tisera, soy psicólogo y estoy aquí porque represento, soy el director del Departamento de Psicología Comunitaria de APBA, de la Asociación de Psicólogos. Hola, Solcito. Eh, El departamento, digamos, por un lado, una muy pequeña mención para las personas que puedan no tenerlo muy presente. La psicología comunitaria, especialmente para llamarlo de una manera rápida, de orientación latinoamericana, no es de las más desarrolladas, de las más concurridas en la Argentina, y menos aún con la particularidad de una psicología comunitaria orientada en un sentido latinoamericano, nuestro americano, como se está diciendo últimamente, decolonial, etcétera, y con estos marcos epistemológicos de los que se nutre. Bueno, entonces eso es a grandísimos rasgos la psicología comunitaria, que a pesar de todo tiene su tradición. Acá fue director del Departamento de Psicología Comunitaria en otro momento Antonio La Palma, que es alguno de sus referentes, digamos, que siempre hay que mencionar, y a otra gente, y una muy breve reseña de que en estos últimos 15 años hemos militado, los que estamos en el país muy volcados en esta orientación, armando los encuentros nacionales de psicología comunitaria que se han desarrollado en distintas provincias del país y que se siguen desarrollando. Tengo la hermosa desafío, tenemos el hermoso desafío de, en la Asociación de Psicólogos, desarrollar el departamento que incluye, pretende incluir aspectos tanto docentes como podría ser como pretendemos también investigación y básicamente práctica, praxis, que es lo que marca a la psicología comunitaria. El departamento, por una de las virtudes que debo mencionar, que me orgullo, es que tiene un equipo conformado, que siempre me honro en nombrarlas, a algunas de las personas que aquí están presentes, como Claudia Bonzo. em, bueno, no está Lucrecia Petit, pero también forma parte de ABBA. Tenemos a Sol Schnir, que ahí está, con el pelo mojado, a Anita Espada, que es nuestra compañeraza, a Sol Schnir la mencioné, a Lucrecia Petit, cuyo desarrollo en temáticas de pueblos originarios es bastante larga, María José Ponce, que no pudo estar, y Maya Bercel. Creo que he mencionado a todos, ¿sí? Bueno, el lanzamiento de este año lo hemos hecho el 10 de mayo, presencial y virtual, y fue muy, muy grato y bastante concurrido. También una de las expositoras en esa ocasión, además de Antonio La Palma, el curita eh, Paco Olveira, también fue María Elena Nadeo, ¿sí? Que hasta aquí presente. Fiel a nuestro estilo en la psicología comunitaria, escuchamos las emergentes que ahí surgieron como otros intereses. Eh, Cuando María Elena en aquella oportunidad menciona lo de toda una militancia contra la baja de la edad de punibilidad, surgió realmente un interés de tomar este tema, tratando de pensar luego nosotros, a partir de lo que nos digan las invitadas, nosotros, les psicólogos, que cómo revertir esto en construir una contracultura o una cultura
contra los prejuicios que buena parte de la sociedad tiene de que es mejor la baja de la punibilidad. Entonces, bueno, tenemos argumentos y acá vamos a escucharlo. Entonces vamos a presentarle las personas que hoy nos acompañan. Ay, perdón, se me fue un segundito que tengo un temita técnico acá pequeño. Ahí está. Bueno, María Elena Nadeo, se me fue de vuelta, ya voy. Yo me puedo presentar yo, Eduardo. Ah, pará, que me siento mal, pero es todo. Ahí está. Aparte quiero presentarte yo. Es docente, fue docente y es docente, porque eso no se pierde, legisladora de la ciudad en 3 periodos parlamentarios, es diploma superior de Claxo en políticas de igualdad para América Latina, es posgrado en estudio de la mujer de la UBA, entre otros muchos estudios. Puso en marcha. Quiero destacar algunas cosas porque esta que voy a mencionar ahora es muy importante para lo de nosotros ahora. La ley 114 fue antecesora de la Nacional de Protección Integral de la Niñez. Fue la primera presidenta y creadora del Consejo de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes desde su creación en el año 2000 hasta el 2007. Actualmente es secretaria general de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, APDH, e integra APIABA, que es la Asamblea por las Infancias y Adolescencias en la ciudad. Este es el detalle que me mandó María Elena. Yo quiero decir otra cosa, que no lo puso, pero que es una compañeraza, que la encontramos militando en cuanta marcha, en cuanto lío se arme, muy presente, muy poniendo cuerpo ahí, o sea que lo que más quiero destacar, además de todo lo que ya dije, que es una compañera. Así que, y luego presentaremos a nuestra compañera Gilda, no sé si la presento ahora o después, pero me parece mejor después, así prestamos más atención. María Elena, un gustazo y un enorme agradecimiento de tu disponibilidad. Así que quédate Bueno, no, el micrófono gracias, a tu disposición. cómo no. Gracias por esta invitación. Como siempre, es un gusto participar junto con la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, psicólogos y psicólogas de Buenos Aires, con quienes compartimos toda una larga militancia. La verdad que en los debates previos a la Ley 114, ya la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires venía dando su postura en este enfoque de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, en definitiva, la ideología de los derechos humanos, hoy tan cuestionada por las derechas, por las viejas y las nuevas derechas, pero en definitiva, una ideología que habla de la igualdad, que habla de la promoción, que habla de los niños como sujetos de derechos, pero también de todos los seres humanos, y esto en el tema de salud mental también se ve reflejado, el mismo paradigma que nosotros impulsamos para la desinstitucionalización, para la promoción comunitaria, para la convivencia familiar, para el acceso al conjunto de los derechos, la misma filosofía y los principios rectores que consagramos en la ley y que además buscamos implementar en los modelos de intervención para las infancias y adolescencias es la misma que también signa el paradigma de la ley de salud mental, que también hoy está tan cuestionada por las nuevas derechas, ¿no? En definitiva, es el respeto a la dignidad humana, considerando que cada niño, que cada ser humano es un ser absolutamente digno de acceder al conjunto de sus derechos. Y en este sentido, bueno, en la PDH hace muchos años también existe una Secretaría de Niñez y Adolescencia. Allí está también presente Carol Diamonstein, que es la secretaria actualmente de Niñez, que es psicóloga también, colega de ustedes. eh, y trabajamos con esta impronta, ¿no? Con esta búsqueda de hacer realidad los derechos y además de intervenir en todas las situaciones de vulneración de derechos. Eh,
para ir al tema que nos convoca, que tiene que ver con esta obsesión de los gobiernos conservadores por bajar la edad de punibilidad. Eh, la edad de punibilidad es aquella por la cual los adolescentes o las adolescentes pueden ser condenados eh, a cumplir una determinada condena, ¿no? Pueden ser dictaminados o sentenciados, mejor dicho, a cumplir una determinada condena. Desde el punto de vista de la legislación argentina, de la historia de la legislación argentina, hay un dato muy interesante que pocas veces se dice, y que es que en 1954, en la época del peronismo, se estableció los 16 años como edad de punibilidad, es decir, una edad alta, un estándar alto. Y cada gobierno militar fue bajando a 14, salvo el último periodo, la última dictadura militar, que en la ley 22.278, que es del año 80 justamente, que es la que rige todavía hoy el régimen penal de la minoridad, volvió a poner los 16 años eh, como fecha, como edad en la cual, para la cual los chicos son punibles para el sistema penal. La ley 22.278 tiene una falla muy importante, que eso ha sido superado por los procedimientos a lo largo de estos 30 años, que es que establece que para los no punibles la justicia puede establecer una medida excepcional, una medida tutelar en los casos graves y proceder a la internación. Es decir, que hay situaciones, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la propia ley penal nueva, más moderna de la provincia de Buenos Aires, respetando los 16 años de punibilidad, sin embargo, para los casos graves de asesinatos, eh, establece que los jueces, homicidios y otros delitos gravísimos, pueden establecer medidas de resguardo específicas. Digo esto porque en realidad no es cierto que los chicos cometen delitos, entran por una puerta y salen por la otra. No es cierto. Eh, en realidad, la práctica y la vida cotidiana de las organizaciones de infancia, tenemos la certeza y además el compromiso siempre de rescatar chicos que son captados por el sistema penal, muchas veces injustamente, y que tenemos que luchar por sacarlos del encierro, salvo los casos más graves que sí requieren una atención y una mirada interdisciplinaria muy, muy específica. Ahora, los casos más graves, que es lo que nos conmueve a veces cuando eh, en los medios de comunicación aparecen eh, casos gravísimos de niños de 14 años que involucrados en un asesinato, como fue el asesinato de esta chiquita Kim, me parece, ¿no? Se llamaba así Kim, que fue arrojada de un auto robado por dos chicos muy jovencitos. Bueno, esos casos conmueven, nos conmueven a todos realmente, son delitos gravísimos. Eh, eh, Cuando sucede eso, en realidad los jueces establecen medidas de internación. Eh, y, y entonces, pero los medios de comunicación y toda la cultura hegemónica lo que hace es demonizar al conjunto de jóvenes, en particular de jóvenes y adolescentes de los barrios populares. Esos casos, como el asesinato de Kim, son casos excepcionales. Esto también es otro mito que tenemos que deconstruir. Eh, los datos estadísticos demuestran que solo un 2% de todas las intervenciones penales en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más numerosa y la que tiene mayor cantidad de conflictos también, numerosa en población, ¿no? Eh, Han sido cometidos por menores de 18 años y menores de 16 años el 0,45%. Es decir, y dentro de esos delitos hay que distinguir cuáles son delitos leves y delitos graves. Es decir, que es un porcentaje
muy pequeño, y que por lo tanto nosotros necesitamos diferenciar y ver que para las fuerzas de seguridad, para todo el sistema penal, para el sistema judicial, dar cabida a la franja etaria de 14 y 15 años, la verdad que va a generar una complejidad, una burocratización y una caza de brujas por parte de las fuerzas de seguridad eh, muy fuerte y va a agravar las condiciones de vida de los chicos y las condiciones de violencia social o violencia vecinal en la cual hoy nos transitamos nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado establece criterios de gobernanza. Si ese criterio es ir a encerrar a los pibes de 14 años, cuando hoy en realidad la obligación de las fuerzas de seguridad es dar intervención a los organismos de infancia, si la consigna que van a tener, la instrucción que va a tener la policía de la ciudad, la policía federal, la policía bonaerense, eh, todas las fuerzas de seguridad, va a ser detener y encerrar a los chicos de 14 y 15 años por cualquier delito, por cualquier delito. Yo no estoy hablando del homicidio, ¿eh? La legislación que esta gente, que este gobierno quiere sancionar, implica todo tipo de delitos. El castigo y el encierro por todo tipo de delitos. Entonces, nosotros tenemos que evitar esto para que la vida de nuestros pibes no se convierta en un castigo cotidiano. O sea, por un lado está el tema de que es innecesaria, que es una reforma innecesaria, porque la realidad, el diagnóstico de la cantidad de casos no lo amerita. En segundo lugar, porque hay un principio en la teoría del derecho y en la teoría de los derechos humanos que es la no regresividad. Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los tratados plantean que no se debe retroceder en los derechos adquiridos. Es como en el tema del trabajo, que es lo único que se está respetando en Argentina, no retroceder, ¿no? Los derechos adquiridos. Bueno, también para los niños, para las mujeres, es decir, los derechos de las personas, también hay un criterio de no retroceder, no, el principio de no regresividad. Y estaríamos dando un paso atrás. Y el Comité de los Derechos del Niño, ustedes saben, ¿no? Que cada convención tiene un comité que hace el seguimiento. El Comité de la Convención de los Derechos del Niño está en Ginebra y hace un seguimiento a partir de los informes de los países y hace recomendaciones. En una recomendación, la recomendación de 24 es la observación general, no recomendación, observación general 24 del 2019 recomienda a los estados no reducir la edad mínima. Alienta a los estados que tienen 14 y 16 años a mantenerla y aquellos que tienen más bajo a subirla a 14 y a 16 años. Es decir, nos alientan a no retroceder. ¿Y esto por qué es? Porque, miren, yo cuando empecé a militar estos temas, estaba de moda en UNICEF en la década del 90, hubo toda una reforma alentada por UNICEF del sistema de responsabilidad penal juvenil, que empezó en Brasil y siguió después en muchos países. Fueron códigos penales específicos para adolescentes, que establecieron un sistema penal con penas mínimas, eso hay que reconocerlo, mucha resolución alternativa de conflictos, medidas socioeducativas para la resocialización de los pibes y pibas, pero establecieron la edad de 12 a 18 años, a partir de 12 años. Brasil, por ejemplo, Colombia. La vida demostró, las estadísticas demuestran que la estadística en cuanto a la reincidencia, en cuanto a la problemática de la criminalidad, no bajó. Que ese sistema penal juvenil no sirvió para evitar
la comisión de delitos por parte de los chicos. Esto lo explicó muy bien Alejandro Morlachetti, titular del área jurídica de UNICEF hoy, en una jornada muy interesante que organizó Marisa Graham, la defensora nacional, creo que el año pasado fue, ya no me acuerdo si fue el año pasado o principio de este, que estuvimos allí, el año pasado, ¿no es cierto? Lo explicó con estadísticas Alejandro Morlachetti, el hijo de otro grande, Morlachetti, ¿no? El creador de Pelota de Trapo y del movimiento de los chicos del pueblo. Así que los países que tienen que es el discurso de Patricia Bullrich, es el discurso a veces de algunos que leen un poco y dicen, no, si en la mayoría de los países tenemos edades mínimas mucho más bajas, edades de punibilidad mucho más bajas. Sí, en esos países, esos sistemas de punibilidad no sirvieron para desalentar la delincuencia, mientras que en Argentina, que nos mantenemos en un rango alto, el índice, la incidencia criminal de los pibes es mínima, es mínima. O sea, entonces no retrocedamos en aquellos estándares en los cuales hemos alcanzado, eh, digamos, niveles satisfactorios en cuanto a los derechos de los chicos y en cuanto a cierto bienestar. Ahora, lo que pasa es que la sociedad va modificándose, la sociedad va generando brechas de desigualdad mucho más graves, va generando esferas, territorios en los cuales el Estado se hace cada vez más ausente y eso ha sido ocupado por el narcotráfico. Esto empezó en Rosario, siguió en Salta, y está instalado en el conurbano bonaerense y en las villas de nuestra ciudad de Buenos Aires. Cuando el Estado deja de tener presencia, cuando se recortan las políticas sociales, aparece el narcotráfico como aparecen los grupos de dealers que van rodeando a la gente, le van ofreciendo negocios y los van enganchando en los circuitos de delincuencialidad. Entonces, son nuevos fenómenos. Y entonces hoy tenemos chicos reclutados para, como dicen ahora, el narcomenudeo. Nosotros lo vimos con preocupación en el año 2001, 2002, cuando fue la crisis, cómo creció, empezó el consumo de Paco en las barriadas populares. ¿Recuerdan las más grandes? Los más grandes lo recordamos. Ahora, se trabajó mucho en las villas para instalar programas, eh, hoy está en retirada, eso está en retirada, entonces hay más preocupación y puede ser que empiece a haber más chicos de 13, 14 años, 12 años, reclutados por estas bandas y que estén comprometidos con el delito. Ahora, ¿qué vamos a hacer como respuesta frente a esto? En primer lugar, que los chicos son víctimas, porque están captados por adultos, es decir, que responsabilicemos a los adultos, no es argumento que haya chicos inmersos en las bandas del narcotráfico para bajar la edad, porque están captados y están manipulados, o sea que hay que ir a condenar a los adultos y a rescatar a esos chicos que son víctimas en realidad y no victimarios. Así que tenemos esta problemática y lo que nosotros tenemos que entender, y yo creo que este es el nudo, el corazón, dos nudos. Por un lado, desde la psicología, desde la medicina, desde la pediatría, desde la neurología. En la Cámara de Diputados, cuando se discutió este proyecto, los especialistas convocados, todos dijeron que los 14 años, ni los 13 ni los 14 años, son edades en las cuales la subjetividad, la psiquis de los chicos esté totalmente constituida como para poder responsabilizarlos de la conducta, y menos aún, lo dijo un psiquiatra forense, menos aún comprender lo que es un juicio y atravesar todo un juicio en el Poder Judicial. Con lo cual, si desde las ciencias de la salud y de la salud mental, si desde lo jurídico estamos viendo
que bajar la edad de punibilidad es incongruente, es contradictorio, es incorrecto, la verdad que lo que tenemos que centrarnos es en la idea principal de que tenemos que llegar antes, tenemos que evitar que los chicos delincan, porque cuando el pibe delinque, comete un crimen importante, grave, se destruyó la familia de la víctima, la familia de la víctima, pero también su propia vida. Entonces, tenemos que tratar de evitar que no delincan. ¿Y cómo lo hacemos? Fortaleciendo el sistema de protección integral. Necesitamos poner toda la energía política, toda la energía del Estado, de la Cámara de Legisladores, de la Cámara de Diputados, de todas las instancias de la sociedad, del Estado y de la sociedad, en fortalecer el sistema de protección, en fortalecer y crear, sí, yo creo, estoy convencida, y ya hace rato lo digo, ahora hay más voces que lo dicen también. En todo caso, hay que crear programas de seguimiento, de acompañamiento para los chicos no punibles, para los que siendo menores de 16 años tienen conductas delictivas y se les da una respuesta muy limitada, se les da una respuesta por parte del Estado casi inexistente, casi de muy poca continuidad en el tiempo. Eh, entonces, creemos estos programas, pero en sede administrativa. Nosotros seguimos en sede de las políticas públicas, de la educación, de la salud, y con un seguimiento más personalizado, porque si bien todos defendemos las políticas universales, evidentemente hay una franja de chicos y de chicas que nos necesitan mucho, con mucha mayor profundidad. Y mientras tanto luchamos por cambiar las reglas de juego, cambiar las condiciones generales de la política económica y social. Eh, Cuanto más se incremente la desigualdad, más dificultades y más situaciones de criminalidad vamos a encontrar. Para eso necesitamos una gran comprensión política y necesitamos un cambio profundo de paradigma de la estructura económica y social de nuestro pueblo, de nuestro país, ¿no? Eh, Esto es lo que brevemente, nosotros ahí podríamos hablar mucho más, pero me parece que estamos bien hasta acá, ¿no, Eduardo? Eh, Podríamos Sí, desarrollar un poco más cada punto, pero me parece que después en el intercambio me parece lo que sí, podemos ampliar, ¿eh? me parece que Gracias. sí. Bueno, primero, no sé cómo se sacan los micrófonos de todos, pero un aplauso y muchas gracias. Eh, No quería hace decir falta. quería decir que se nota yo al presentarte decía, fue docente, después me corregí, es docente, reafirmo, es docente. Además del contenido muy claro, este, da para puntearlo, de hecho lo hemos hecho, y da para, lo importante es socializarlo esto, porque eso la tarea de los que estamos acá y lo que vamos escuchando estas charlas es evangelizar, como diría, este, difundir esto. Quiero decir un par de cositas. Primero que em, eh, pueden, algunos ya lo hicieron, anticipando las preguntas que después harán o algún comentario, utilizar el chat, así que recuerden que eso está habilitado. Eh, Quiero decir también que hacer un poco de propaganda, de proselitismo, las y los colegas, hasta ahora creo que soy el último, el único, el colega, este, em, invitados a asociarse a la asociación, los que no lo están, las que no lo están, y por supuesto participar en el departamento. Ahora yo tengo también la satisfacción de presentar a la otra invitada, que se llama Gilda Podestá. Está ahí donde está el cuadrito de Gilda, que no lo veo. Estoy Ahí acá, está, estoy acá. ahí está. Ella es docente, me lo acaba de refrescar, inicial, media y universitaria. Em, es magíster en
Vínculo En vínculo familiar y... familiar y diversidades socioculturales. Bien. Eh, es psicóloga social y lo fundamental es que lleva unos poquitos años ingresada recién, inauguró una fundación hace poquito, hará unos 25 años. Todo acá contamos eso, Juegoteca 30 y pico de años, todo así son palos de años. Pero quiero destacar una de las cosas que decía recién María Elena, una frasecita, porque yo creo mucho en las frasecitas cortas que tengan impacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que llegar antes, ¿sí? Esa es una de las varias cosas que dijo eh, María Elena. Entonces me parece que si alguien tiene dudas o algo, la Fundación Juanito, que ella tiene muchas ganas de contarlo, porque tiene la camiseta obviamente puesta, es una de las formas de llegar antes, y de llegar, como también decía María Elena, con programas, con políticas sociales, es decir, esta es la respuesta. Por supuesto es más comprometida, es más fácil decir bájenlo a tiro, más fácil decir métanlo en cana, que decir todos tenemos que comprometernos, ¿sí? Que el Estado se tiene que... Claro que es más difícil eso. Fíjate la cantidad de años que tiene Gilda con Juanito, etcétera. Así que por eso es que no más, Gilda, te escuchamos, contá tu experiencia, y escuchémosla en clave de lo que se viene diciendo, lo que viene diciendo María Elena, lo que venimos todos tratando de construir como otro paradigma, ¿no? Fortalecer, decía también María Elena, el sistema de protección, ¿no? Que es el gran desafío, que es lo que venimos haciendo todos los que estamos de este lado de la vereda. Quiero mencionar la preocupación que tenemos con que el alejamiento de Maísa Graham de la Defensoría de la Nación, que se viene ahora un concurso. Están invitadas, entonces si hay tiempo todavía a presentarse. Tenemos que rodear mucho ese concurso. Es otra de las tareas que también, en forma más o menos indirecta o no tanto, hacen a generar un sistema de protección, en el cual la única salida no sea el delito, como de alguna manera estamos construyendo todos, y especialmente el Estado que se retira. Gilda, muchas Bueno, gracias por estar y a avante con lo ustedes. suyo. ¿Eh? A ustedes, agradecerle a Abba y bueno, y a ustedes por estar aquí hoy, sin lo cual no podríamos avanzar en generar, me parece a mí, algo muy importante que tiene que ver con las redes em, de protección, que es un poco lo que enunciaba María Elena, dentro del sistema de protección, pero digo socialmente, ¿no? Pensaba, en primer lugar, por qué esta discusión o por qué este tema se encamina, ¿no? Referido a la baja, teniendo tantos problemas nosotros a nivel social, ¿no? Evidentemente, en algún momento en la fundación conversábamos con Carla Villalta, que es una antropóloga dedicada a las problemáticas de las infancias. Bueno, evidentemente la infancia sigue siendo un lugar de disputa, en el que todavía la cuestión de los menores y de los niños está presente. Digo porque algunos niños no tienen el carácter referido a la defensa de todos sus derechos, ¿no? Y esos en general son nominados menores. No tienen la calidad y la posibilidad tampoco, y pensaba que en este sentido la vulnerabilidad también significa vulneración, porque mientras se deciden estas cuestiones de la baja, los niños no pueden hablar por sí mismos. Y en ese sentido nos convocan también a una responsabilidad mayor, ¿no? Desde la Fundación Juanito hace 30 años trabajamos, lo pongo un poco en contexto también, quizá algunos nos conozcan, otros no, eh, desde distintos programas dedicados a la protección de las infancias. Yo diría que hay tres que son los más importantes. Primero, el fundacional, que es un hogar de niños y niñas y adolescentes y bebés,
grupos de hermanos, en particular defendiendo también ese lazo fraterno, que se configuran en dos casas hoy, la Casa del Abrazo y la Casa del Árbol, en la que viven y conviven junto con educadoras, educadores y un equipo muy extenso de profesionales que cotidianamente justamente hacen lo mejor posible para restituir los derechos y trabajar sobre otro programa que es el programa de acompañamiento y fortalecimiento familiar, basado en 6 departamentos disciplinares de aprendizaje, médico, de psicología, de trabajo social, psicosocial, y me falta uno, jurídico. Cuando los niños ingresan hay afluencia de cada uno de estos departamentos disciplinarios para que sigamos y acompañemos los procesos vinculares de los niños, porque como ustedes saben, los chicos no son huérfanos en general, vienen con lazos que los han sostenido hasta ahí y nos permiten abrazarlos, ¿no? Y el tercero de los programas que decimos hacen sinergia para que podamos cumplir nuestra tarea, tiene que ver con el programa de colaboradores, que es una incorporación y una convocatoria a que los ciudadanos compartan, sean parte, no simplemente ayuden o se ubiquen en una posición caritativa, sino justamente reconozcan, conozcan y compartan la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes que además la han pasado muy mal porque han sido niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones graves. No me parece casual que Eduardo, con quien comparto además el plenario del Consejo de Derechos en función de, en mi caso, de la asistencia directa, me haya convocado porque, bueno, entiendo que de los niños que estamos hablando en general es de los niños de las clases populares y los niños que han pasado por situaciones no solo de precariedad en relación a la cuestión, digo, vincular, sino justamente material. Y en ese punto lo que quiero comentar es eh, que este encaminar el tema referido a niños menores, ¿no? A los menores de edad, en estos contextos, eh, justamente revelan, porque nuestros niños no salen de un repollo, revelan cuestiones sociales. Quiero decir, nosotros tomamos lo que pasa con nuestros niños y lo que nos interpela como un analizador social. Y en ese punto también podríamos decir que si lo que nos estuviera revelando verdaderamente fuera el aumento sustantivo de la delincuencia en esas franjas de edad, bueno, nos tendríamos que preguntar qué condiciones están produciendo semejante cosa. Porque los niños, ya digo, no pueden defenderse solos y los niños no crecen solos, de manera tal que si no podemos pensar en aquellos que nos traen como evidencia y emergente de la situación crítica social, evidentemente estaremos desenfocando el problema. Como decía María Elena, porque ha descrito muy claramente y maravillosamente la situación, los, los niños afectados, porque son niños, y 13, 14 años es una edad además específicamente diría, de cambio sustantivo en el cuerpo, en las actitudes, ¿no? Cuánto podrán compartir conmigo el momento especialísimo de la pubertad, ¿no? Yo me preguntaba cómo
conociendo a nuestros niños, a quienes veo todos los días, y a los púberes y a los adolescentes, se les podría ocurrir a alguien, y esto es dicho desde lugares del poder, por eso me parece altamente peligroso, que el que las hace las paga, o que podemos igualar el sistema de los adultos a los niños. En ese sentido también digo, es un enorme arrasamiento a todas las ciencias que han traído medulosamente sus estudios hasta hoy, ¿no? Digo, la pediatría y la pediatría no tendría ningún sentido si no hubiera factores y características especialísimas en los niños, en los púberes y en los adolescentes. ¿Cómo podríamos, no, igualar esa situación para llevarlo a una concepción que además no solo no los protege, no solo no los comprende, sino que los imputa y los castiga? Y en ese sentido, bueno, podríamos decir que claramente la beta de baja de punibilidad tiene justamente un sentido muy fuerte de retracción de derechos que los pibes ya habían conseguido a partir de todas estas acciones de las que habló María Elena, el Comité y la Convención de los Derechos Internacionales de los Niños, que por otro lado Argentina ha adscripto, ¿no?, a través de su constitución. Creo que estamos dejando en estas circunstancias y con estas embestidas, yo las llamo así, embestidas a nuestros niños y adolescentes, a la criminalización de las infancias y las adolescencias. Creo también que los dejamos a la intemperie. En la mayoría de los casos, los niños y los adolescentes que pasan por estas situaciones son quienes han tenido menores capacidades de alojamiento, de protección en sí misma. Y creo que en esas señales que los pibes nos dan, hay, como decía María Elena también, una especie de generalización que, por eso digo, promueve que todos sean mirados desde el mismo lugar, ¿no? Pero ¿por qué con los niños, no? ¿Por qué con los niños? Yo pensaba también en Rita Segato y en los cuerpos feminizados, ¿no? En esta concepción en la que hay una franja que es mirada desde un lugar, que inquieta, que está relacionada hoy con la seguridad, y sabemos que no tiene nada que ver, porque como María Elena comentó, si el 2% de los delitos están, es en los que están comprometidos los niños, pero además la mayoría de ellos son contra la propiedad, tampoco son los delitos graves. Uno podría preguntarse por qué razón hay tanto interés, ¿no? O qué fenómeno social se produce a la hora de pensar que la baja de punibilidad va a producir algo casi mágicamente, ¿no? Baja la ley, baja una cuestión de inquietud, pero lo que me permito decir es que es una fantasía, ¿no? En realidad, me parece que se trata más de un fenómeno que casi, diría yo, lo performativo de los discursos promueve, que lo que realmente se va a producir a los efectos de que esto, que está relacionado con la seguridad, verdaderamente se efectivice, digamos. Nosotros estamos sumamente preocupados porque todo lo que debe llegar antes
como decía María Elena también, no está. Y la precarización produce vidas en estados que yo diría son indeseables. A nosotros nos toca abrazar todos los días a niños que con 2 años han pasado descalzos por la villa a las 2 de la mañana, con una prima que los lleva de la mano, teniendo 12, a buscar medicación. Digo, todas estas existencias no son contempladas. Como estas tengo cientos de escenas, muchas de las cuales seguramente algunos de ustedes conocen, pero quiero decir, ¿quién está mirando a nuestras infancias en los bordes? ¿Quién está atento al territorio y a esas familias de las cuales estos niños surgen y que también están fragilizadas? En tanto no tengamos políticas que lleguen a los lugares donde los niños habitan, crecen, nacen, en otras condiciones que sean dignas para ellos, vamos a tener problemas serios y no se van a resolver con la baja de punibilidad. Ciertamente no. Y tenemos que asegurar, creo yo, de aquí en más, y por esto de la intemperie de un Estado que se corre de sus obligaciones mayores, porque, porque su obligación respecto de los niños es primera y no está en la agenda en ese primer lugar, digo, vamos a tener dificultades que nos llevan, en nuestro caso, por ejemplo, a tener que abrazar con mayores especializaciones, pero mayores recursos, cada una de esas singularidades. No va a poder el Estado hacerlo con más represión, no va a poder hacerlo con más reclusión de aquellos que vayan apareciendo, porque si lo que está gestionando este tipo de subjetividad no está resuelto, claramente tendremos por delante muchos más niños, púberes y adolescentes en situaciones de dificultad, ¿no? Creo que sería muy inteligente que todos promoviéramos de verdad una atención especial sobre la salud de los niños que no tienen atención en este momento en los lugares públicos, que sabemos están vaciándose hospitales, ¿no? En Garrahan, el Centro 1, pero como ese, temas cruciales como la alimentación que llega a los comedores escolares o a los hogares específicamente, de una manera que deja ver que no se tiene idea de controles nutricionales o qué es lo que precisa un niño. Yo creo que hay un enorme desconocimiento respecto de lo que es un niño, un adolescente, a la hora de apoyar las bajas de punibilidad. Bueno, no quiero extenderme de más y me gustaría, porque es lo que más me gusta, conversar. Casi me echo, María Elena, cuando estabas hablando, porque me parece que seguramente debe haber un montón de inquietudes por ahí que podemos compartir. Bravo, bravo, bravo. Le pido a Salomé que levante los micrófonos, así aplaudimos todos, tanto a Gilda como a María Elena. Bueno, un par de... Buenísimo. Gracias. Bueno, un par de cosas que voy a decir de los extractos que yo hago, así antojadizamente, si se quiere, de lo que dijo Gilda. Primero, quiero decir algo, se va a enojar, Silvia. No, ¿qué voy a poder decir yo? Yo trabajo con niños más chiquitos, no sé qué, cuando la invitamos. Y fíjate vos todo lo que uno extrae de donde yo lo decía, de la experiencia y de una visión, ¿no?
Y quiero decir más en concreto, o sea, eh, creo que en el que hacemos antes, eh, lo que propone, lo que presentó Silda de la experiencia de Juanito, es, es un modelo, digamos, ¿no? Es una experiencia concreta, pero tiene un modelo por detrás, una forma de pensar y de hacer. Eh, y, y este modelo, ella hablaba de tres programas, alcancé a escuchar el último, los otros dos no, pero el programa de colaboradores, y ahora ella me va a decir cuáles son los otros dos. Yo creo que en este modelo entonces eh, hay dos elementos que quiero conectar con la psicología comunitaria, ¿sí? Por un lado, la creatividad, ¿sí? Estamos en una situación de encierro, no solamente los pibes, estamos todos de alguna manera encerrados en una ideología que pretenden encerrarnos en una ideología de que no tiene nada que ver el otro, de que sálvese, como es lo del Eternauta, nadie se salva solo, acá están diciendo salvate solo. Estamos encerrados en ese sentido. Y una de las formas de salir es con creatividad, hacer cosas que hasta ahora no se hicieron, ¿sí? Juanito sería un ejemplo de ese modelo. Yo humildemente ahí no puedo olvidar cuando hace 30 y pico de años armamos la juegoteca, que también era, ¿y esto qué es juegoteca? ¿Viste? Entonces tiene que ver con un poquito de la creatividad. Y ella trajo en el tercer programa de colaboradores. También me llamó mucho la atención porque primero colaborar es no poner un manguito y curar la conciencia y la culpa, sino es en un sentido más pleno, lo que le entendí yo es participar, comprometerse. Y justamente entonces, eh, donde decía que recupero parte de lo que yo siempre insisto en los roles o el rol de la psicología comunitaria, que tiene dos grandes cuestiones. Por un lado, las representaciones sociales de las comunidades respecto de algunos temas, ya sea para revisarla, estudiarla e interpelarla. En este caso de la baja de la edad de punidad, es un ejemplo claro donde uno tiene que preguntarse qué pasa, lo que se preguntaron las dos invitadas, qué pasa con que decimos que la única posibilidad es reprimir, qué pasa con nuestras representaciones, nuestras tranquilidades, o sea, las representaciones sociales y el otro, que yo siempre insisto, es organización comunitaria, organización participativa, es todo aquella refuerzo de habilidades sociales, donde la creatividad también está inserta, para construir organizaciones como Juanito, en la en la que impulsan la creatividad, por supuesto, pero la participación, ¿sí? Entonces, son dos muy buenos ejemplos. También quería traer algunos de los chats para darle voz. Marita, nuestra compañera Marita que está por ahí está. Muy clara la exposición de María Elena, interesante cuando dijo que se requieren no solo políticas universales, sino además políticas focalizadas para la franja adolescente en situaciones vulnerables. Esto para tenerlo en cuenta. Otra que trae nuestra compañera ya conocida porque estuvo en el encuentro anterior, Sonia Tobal, y justamente en su rol en un medio dice, teniendo en cuenta el papel que juegan los medios de comunicación acá está una de las formas de construir representación social mala. Este, Teniendo en cuenta el papel que juegan los medios de comunicación para demonizar a los jóvenes, y pregunta, ¿se contempla en la legislación condenar? Me pareció muy atinado y provocativo a medios y periodistas que promueven la demonización. Para eso hace falta estudiarlo y demostrarlo. Y ese es nuestro rol de psicólogas y psicólogos. Ujú. Ya que esa es también una manera de potenciar una subjetividad criminalizadora de la sociedad. Me pareció Así es. altamente pertinente como para traerlo acá. La Sí. propuesta de baja, pregunta nuestra compañera y colega Carol, viene hoy con la retirada del Estado, intentando trasladarles a los menores vulneradas y vulnerados la culpa y habilitar mayor persecución y castigo. Bueno, hasta ahí es lo que yo alcancé a destacar como algunos de los comentarios, ¿sí? A partir de ahora, a mí me interesa mucho para hablar de participación. La vieja ley de medios de comunicación audiovisual tenía algunas sanciones. Bien, María Elena. Así que tomémonos la propuesta de participar, pegarnos los micrófonos, para construir, ir construyendo entre todos una base
ideológica y conceptual y también en línea de contrarrestar representaciones sociales. Entonces, bueno, lo que acá digamos nos nutre a todos y queda grabado, y Mm. me parece importante que participen, es decir, que este momento no es un momento demagógicamente puesto, sino que quiero escuchar incluso a la gente que participó, que si quiere darle Gilda o María Elena alguna otra vuelta, a los compañeros a las compañeras del No, departamento, a las yo compañeras que escuchan, aquí simplemente estamos. compartir, Eduardo, que tuvimos la suerte, por decirlo de algún modo, eh, de que esta moción de no dar lugar a la baja de imputabilidad dentro del plenario del Consejo de Derechos de Niños, Sí. Niñas y Adolescentes que presentamos junto con Eduardo y con Sandy London de Conceptos Sencillos, que también es una organización dedicada a la protección de las infancias, tuviera lugar a una discusión eh, y se aceptara, ¿no? Se firmara Las eh, recomendaciones. las recomendaciones. Yo compartí con Recomendaciones el que después irán. departamento. Compartí con el departamento de las compañeras de psicología acá, del departamento de psicología comunitaria, y compartí en otros lados esas recomendaciones que son altamente, me parece, María Elena, no sé, altamente positivas porque es un documento completo y que aborda todos estos temas. Perdona que te interrumpí, pero es muy, muy No, sí. importante porque además es el consejo el que se pide, el plenario del consejo institucionalmente tiene cierta fuerza y esperemos hacer valer, por eso estamos haciendo esta reunión y otras para hacer valer eso, intentarlo, en el momento de que se trate en el recinto. Eh, y ahora vamos a trabajar justamente este tema del defensor nacional, pero personalmente desde la Fundación me interesaba, digo por esto de los medios y la publicidad indiscriminada, digo, y la socialización y la multiplicación del discurso de odio que no se está analizando, me parece, en relación al impacto que va a tener y va a producir y está produciendo en niños, niñas y adolescentes. Me parece que en ese punto junto con esta embestida a las infancias más vulneradas, es un combo que realmente Letal. preocupante, ¿no? Sí, letal. Sí, yo quiero también valorar mucho la actitud del plenario, de este plenario, además, donde están Eduardo, Gilda y otros amigos y compañeros y compañeras, em, que plantea un dictamen, una recomendación contraria a la baja de edad. Sería muy interesante certificar o ver cómo, si realmente la Secretaría Ejecutiva del plenario la remitieron a las cámaras y en todo caso, si no, poder hacerlo desde nuestras propias organizaciones para Claro. reforzar. Ahí tenemos eh, una tarita. ¿No? ¿La sí, tomamos, Hilda? Sí, por supuesto, por supuesto. y decirle a Claro, los y a las participantes que el plenario del Consejo es un espacio transversal creado por la ley, muy valorado por los y las especialistas en infancia, porque es un espacio donde están las áreas de gobierno de la ciudad, educación, salud, desarrollo social, las organizaciones de la sociedad civil, los trabajadores de la infancia. Los Entonces, legisladores. Legisladores también. representantes de la legislatura. Entonces, es un espacio que se pensó ideal para la transversalidad y para discutir las políticas públicas en una mirada, con una mirada integral, ¿no? La verdad que deseamos mucho, es una ley que expresa muchos deseos y, y muchas convicciones, ¿no? Entonces, la verdad que ustedes estén en el plenario es una tranquilidad, una alegría también, y y una una responsabilidad. gratificación muy grande, saber que ustedes están ahí dando la batalla, la pelea. Bueno,
nos dejaste algún camino por ahí, sí. Sí, abriste la cancha, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, yo Bueno, estoy escribiendo las un memorias. trabajo sobre la ley 114, de paso hago el aviso, y encontré que yo lo había guardado como un documento, una ordenanza del concejal Ernesto Jaimovich, del socialismo popular, un gran tipo fue. Era una ordenanza que creaba un consejo municipal de derechos de niños, niñas y adolescentes, que tenía una composición mucho más grande por la gran participación comunitaria. Y claro, lo tomamos como base, digamos, las cosas no surgen así casualmente, ¿no? Hay toda una elaboración, y hay una confluencia de factores que generan una organización, un organismo. Y el tema de la participación, ¿no? El que decía Eduardo, es uno de los grandes temas que tenemos que seguir este, pensando y alentando, ¿no? Sí, Digamos, Yo compañera. para quería mí es hacer una pregunta, fundamental. si se puede. Sí. Dale, Ana, sí. Sí, yo quería hacer una pregunta porque eh, en este recorrido histórico que hiciste, María Elena, tengo entendido que antes se le decía baja de edad de imputabilidad y ahora aparece la palabra punibilidad. Entonces, quería preguntar si esto obedece a un nuevo ropaje nada más o si tiene alguna eh, una diferencia en los alcances. Vos sabés que en esto no, en esto hay una incomprensión semántica o del lenguaje de muchos divulgadores, incluso algunos de los propios abogados o legisladores. Incluso gente del palo. Imputabilidad, ¿eh? Incluso gente del palo, digamos. Claro, claro, que se confunden los términos y se usan como si fueran sinónimos y no lo son. Imputable es toda persona de cualquier edad puede ser imputado por un delito, porque porque, digamos, es una facultad de un juez imputar a alguien. Ahora, si tiene menos de 16 años, no es punible. O sea, la diferencia está en que imputado es una acción de considerar que alguien cometió un delito, es un dato de la realidad o de la supuesta o de la probabilidad. En cambio, la edad de punibilidad es cuando se considera que una persona puede ser condenada por el Código Penal, por el sistema penal. Es distinto ser imputado a ser punible. Yo puedo ser imputada y no ser punible porque soy menor de 16 años. No sé si Claudia Cesaroni es una abogada que lo explica muy bien esto, y pelea siempre porque usemos el término correcto. Pero lo que está en discusión ahora es la baja edad de punibilidad. La imputación es algo común, digamos, es algo de oficio, es algo que tiene que ver con un dato de la realidad. Gracias, profesora. No, bueno, es que esto lo venimos en la red, nosotros somos parte de la red Argentina No Baja y también hay otra red que es No a la Baja, y eso se discute mucho porque en los documentos siempre se escribe y a veces se confunde, pero siempre hay No es alguien un que... cambio de paradigma ni nada, sino un problema No, es un problema un conceptual. error. Sí, es un problema de terminología, de terminología. Perfecto. Bueno, escuchamos, hablando de participación. Si no, elijo yo quien Claudia, pregunta. Clau- Participativamente elijo yo quien pregunta, acá con el cuadrito. Aurelia decía, ¿no? ¿No habías levantado la mano? Aurelia, No, bueno, sí, ya yo está estoy listo. Estás desde Jujuy, nominada. estoy nominada. Bueno, yo soy psicóloga social, ahora acompaño en un club
deportivo de barrio que se llama el Club Deportivo Luján, pero acá en Jujuy la ley, digamos que el gobierno provincial apoya la baja, ¿no? de imputabilidad. No, Y punibilidad. sí, de punibilidad. Ellos apoyan y está como en discusión, digamos, a los 14 años. Y Apa. incluso hay algunos legisladores a los 12. Pero el tema es que eso no se aprobó ni nada y está, digamos, o sea, no hay un proyecto oficial presentado, digamos, que decir, bueno, este legislador presentó el proyecto. Continúan, digamos, de acuerdo a lo que va sucediendo en Nación, pero no hay algo presentado No, formalmente. porque Sí, es viste los diarios. Aurelia, Sí, Aurelia, porque el Código Penal es nacional. claro. No, Y no ellos, podrían reformarlo en la provincia. no, Después sí, no, claro, adherir. Ellos después pueden claro. adherir. Sí, sí, es Pero, código de digamos, fondo. pero la discusión, digamos, que se formó, digamos, justamente por presentaciones de algunas organizaciones en contra de esto, como para también llevar la voz, digamos, de la provincia, digamos, a Nación, es la mayoría es que no, o sea, que continúe con los 16 años. Pero ahí también se ven digamos, por decir, otras voces de legisladores que sorprenden muchas veces a uno, que hasta 12 años algunos, 14, pero Eh, bueno, eso es en discusión. 12 Y, años. sí, y después contarles que acá en Jujuy, digamos, yo trabajo también en otros sectores de territorio, territoriales, y haciendo, hay un barrio que se llama Alto Comedero, que ustedes deben conocer, o sea, deben haber escuchado. Es un Sí. barrio muy grande, que hay muchos asentamientos que vendrían a ser como las villas en Buenos Aires, y en particular yo atiendo niños, digamos, o sea, mi casa se abre como para hacer clases de apoyo. Y vienen niños que te cuentan historias. Yo escuchaba la historia que contaba del niño que a los 2 años iba de la mano de la prima, y son historias de todos los días, es decir, o que vengan y me digan, Aure, ¿tenés algo para comer? No comí nada en todo el día, o que las madres hacen dormir a los chicos hasta la 1 de la tarde y después los mandan a la escuela porque no tienen para darles el desayuno. Eh, o que venga una y diga, vos 8 años, ¿no? Estoy hablando, que diga, Aure, vos sabés que entró mi tío tal y me prometió un celular si yo le guardaba el arma, digamos, debajo de la almohada, que lo seguían. O sea, hay historias que te conmueven y que vos decís, y no hay tantas políticas públicas. Acá se están cerrando espacios, no hay presupuesto, ni nacional ni provincial, y muchas cosas se hacen por voluntad. Digamos, esto yo lo hago voluntariamente. Pero vos recorres y realmente te conmueve toda esta situación, que es una situación que, claro, nos atraviesa a todos, pero también no hay muchas respuestas. Recién hablaba ayer también en la radio por el tema del tema Hola, de las estoy adicciones. en un Zoom. El- sí, en el tema de las adicciones, acá comienzan a los 8 años, por ejemplo. Es impresionante. Pero bueno, contarles eso, contarles más o menos lo que está pasando y bueno, y sobre todo agradecer esto. Yo estuve también en el Zoom del 15 de mayo, escuchando, 10 de mayo. muy hermoso. El 10 de mayo, muy hermoso, todo lo que están haciendo y bueno, y seguir participando, porque lo que ustedes hacen es ir informándonos y que también se conozcan las realidades que hay en todo el país en este marco en el cual estamos todos atravesados. Aurelia, te pregunto, espero que no sea conflictivo. Alto Comedero no es el barrio, yo no conozco, de donde construyó buena parte del proyecto Milagro Sala. Sí, ella construyó el barrio de la Tupac, que son 15 etapas, que vendrían a ser como 15 barrios, digamos, de construcción de casas, Claro. que sí se hizo acá en Alto Comedero. Sí, sí, Digo sí, porque sí. María Elena trabaja muy activamente en el comité Milagro Sala, ¿no? Sí, sí, es como, Lo que es un barrio leí que,
Los pibes ahí con Ah, pileta, centros de Sí, salud, pero clubes. lo que pasa es que todo eso fue como el gobierno provincial, ya no existen más las piletas, quiero decirle ya que no están más, que eso se ha reconstruido, o sea, lo han transformado en otro, o sea, primero es como que lo dejaron muy a la intemperie y ahora como que se reconstruyó esa parte de la pileta, se hicieron como el nuevo parque, digamos, de la Tupac Amaru, que tenés una zona verde y después toda la zona donde estaban las piletas, ahora se hizo como un escenario, un mini anfiteatro, y al otro lado, al finalizar, se hizo como una pista de skate para que suben y bajan o para las bicis. Creo que mm, como ejemplo de los paradigmas que estamos hablando, me parece que es bastante, a esa imagen no hay que agregarle elocuente, muchas sí. palabras. Es una Y pena, una tristeza. aparte decirles que tiene un horario, porque eso se cierra y se abre. Tiene un horario, no es que podés entrar a cualquier hora. Una vergüenza. Sí, tal cual. Bueno, Parte, sí, compañeras, del deterioro. Sonia, Contarles eso. creo que la escuela pública también tiene que ser hoy una herramienta fundamental donde trabajar, no sé qué. A ver, pues se me cortó ahí. La autoestima Ah, bien. Sí, sí. de las niñas y Y jóvenes para revalorizar su yo lugar en la sociedad y cuando no se lleva adelante como política pública, es más aún responsabilidad de docentes y familias contribuir en esa dirección y que la psicología comunitaria y la PDH ayuden. Gracias a todos. no es Sí, casual, digo, que también haya una mirada muy negativa y una embestida, digo yo, sobre las cuestiones comunitarias. Claro. Eh, Nadie sabe lo que puede un cuerpo, decían, bueno, tanto más si somos varios pensando en común, produciendo en común. Yo creo que esa es la única, eh, eh, la única salida, ¿no? Para nuestros niños en particular, para que sigan confiando en que es posible que produzcan entre otros, siempre es con otros, con otras, y tenemos que estar presentes en esta, en esta lucha, ¿no? Tanto más hoy. Eh, si alguien más quiere participar, si no, yo le pediría a Anita Espada, que está ahí, bueno, que nos cuentes cómo sería para el acceso al canal de YouTube, que hay un canal, digo, porque esta charla que a mí me pareció rica, espero que a alguien también, pueda ser difundida. Anita, Sí, podemos pedirles a las personas que están conectadas si quieren dejar su dirección de mail en el chat para que después lo podamos recuperar y poder em, enviarles la dirección del canal, si les parece, donde vamos a ir subiendo las actividades que hagamos. Por ahora, como el departamento es muy nuevo, está recién, empezamos a trabajar, está la del 10 de mayo, en la que estuvo Elena también acompañándonos. Y esta es nuestra segunda actividad que, como decía Eduardo, surge de los emergentes de esa primera charla. Y en función de esto también les quería preguntar respecto de este tema a Elena y a Gilda, ¿ustedes eh, digamos, qué temático, qué aspecto de todo esto les parece que sería o hace falta o sería bueno abordar y reforzar, ¿no? Para pensar nosotros también actividades desde este espacio? O sea, ¿en qué podemos ayudar, digamos? en lo concreto. Yo comenté hace un ratito, es una inquietud que tengo porque me parece que tiene relevancia en muchos aspectos, es este tema del discurso de odio que enfoca también, está tipificado en otros países, nos vamos a poner a investigar, de hecho,
porque en Europa está tipificado. Es un discurso que baja del poder y en ese sentido no es simplemente un grupo que ataca a otro, sino es un discurso que enfoca a cierta parte de la población y por eso digo que nuestros niños y adolescentes en algún sentido están siendo víctimas del discurso de odio y se constituyen en él y en ese punto personalmente me parece altamente preocupante y personalmente me interesa investigar los efectos, ¿no? Y las repercusiones que va a tener a futuro. Y yo creo que hay un tema que no es fácil organizarlo porque se puede caer en el lamento, ¿no? En esos paneles donde lo único que se hace es un diagnóstico de lo que falta. Pero me parece que con esto de generar un programa de acompañamiento a los chicos no punibles, habría que hacer un taller invitando a profesionales o trabajadores que estén involucrados en este tema del Consejo de la Ciudad, del Consejo de algún organismo provincial también, de la provincia de Buenos Aires, para que nos digan a ver cómo están trabajando ellos con los chicos. Yo sé que van a decir que no hay recursos, que les faltan los recursos, la beca, Ah, pero bueno, que nos digan qué tipo en su evaluación, qué es lo que haría falta para que ese adolescente salga, yo creo que salga del circuito del narcomenudeo. No es solo una cuestión de dinero, es también una cuestión de un incentivo cultural, ¿no? Social. Eh, de un Habría que sentido ver. vital, ¿no? También, ¿Eh? sentido, que le otorgue sentido a lo que hace, a la vida misma, Sí, y digo. afectivo. A mí me parece Claro. que está el tema del afecto de por medio, ¿no? Y de la identidad. Así que quizá podamos hacerlo en conjunto con la PDH o con ATE Niñez, Eduardo, si les Sí, sí, parece, sí, sí, sí. hacer Es que algo en ya tomamos conjunto. tenemos ahí a una hermosa y desafiante tarea, Y lo ¿no? del discurso de odio también es algo muy, muy interesante, ¿no? Son dos temas, ya tenemos para trabajar mucho. Sí, la verdad es que sí. Si hay que hacer, estaría bueno ir pensando en un pequeño convenio ya ABBA, a PDH Bueno, hay convenio ya previo, pero está Sí, bueno. tenemos un convenio, sí, 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 por supuesto. sí, sí. Sí, Bien, entonces eso hay que darle forma. Compañeras que están del departamento, tomemos nota, veamos cómo podemos materializarlo. Y antes de irnos, los otros dos programas, porque dijiste programa colaboradores, ¿cuáles eran los otros dos? El programa, tenemos varios programas, son como 12, pero el programa fundacional es el del hogar, donde están viviendo 24 bebés, niños, niñas y adolescentes. El programa de acompañamiento y fortalecimiento familiar, quiero decir que en ese sentido nosotros acompañamos interdisciplinariamente, pero eso tiene gravitación en las defensorías zonales, en los juzgados, los defensores públicos. Las últimas semanas recomiendo que si pueden entrar y hacerse el Instagram, sería muy bueno, pues, de la Fundación Juanito, eh, porque ahí están las participaciones de las últimas semanas de todos los actores sociales que acompañan los procesos de los niños, de las niñas, de los adolescentes y que han venido a la fundación. Y eso nos ha permitido pensar desde otro lugar en la horizontalidad de una mesa otros modos de ver nuestras infancias en el mismísimo lugar donde vibra la vida de nuestros chicos, ¿no? Así que, y ha sido, digo, han venido jueces, ¿eh? Han venido defensorías públicas, por supuesto todos los efectores de salud. Digo, también este es un modo de pensar
la protección de llegar a los territorios cuando nuestros niños van a egresar, y una cantidad importante de nuestros pibes egresan a las familias de origen o extensa. También trabajamos con las organizaciones sociales y los organismos competentes en territorio. Así que tenemos una intensa tarea para hacer, y todo eso tiene que ser en común, todo eso es comunitario. Exacto. Compañeras, si hay alguien más que quiera decir algo, aproveche Edu, ahora. Claudia. ¿me escucha? No, por ahí creo que quizás redondeando como al final, justamente surge todo de decir, bueno, ¿qué se hace, no? Esto que decía María Elena de decir, bueno, puede ser un buen diagnóstico de muchas cosas, pero ¿qué se hace con todo eso? ¿Qué se hace con los chicos en el antes, no? Digamos, no cuando lleguen, digamos, a, podríamos decir, delinquir. Y por ahí rescato un poco estas últimas palabras. Primero, esta última palabra que vos decís, Gilda, el tema de la vida, ¿no? Por ahí que haya concientización de la importancia de vivir, porque hay determinados lugares donde ya se perdió eso. La vida no vale, ¿m? La vida no vale, y a partir de ahí, como si la vida no vale, cualquier cosa se puede hacer. Total, no vale esa vida. Que puedan empezar a inscribirse en la subjetividad de estos, de los chicos desde vamos, que la vida vale. Y ahí también estas palabras que vos, que se empezó a decir también al final de María Elena, que es el tema de los afectos, ¿no? Frente a políticas de la crueldad, podríamos decir, tiene que haber políticas del amor. Entonces, bueno, como hay que contrarrestar en esa lucha, en esa también grieta que está habiendo entre discursos de odio y crueldad y una apología de eso, ¿no? Como que está bien, y los afectos y el amor. Esto por ahí quería como aclarar un poco. Ahí, aparte, constituye un hermoso cierre, me parece. Sin duda. Sí, yo no quiero abusar de nadie y de los tiempos de nadie. Si nos quedamos con ganas, mejor así. Este, si alguien quiere ocultar algo urgente, eh, pregúntelo ahora, y si no, yo desde ya quiero, si no hay ninguna otra intervención, eh, agradecer, pero muy sinceramente, pero con mucho, mucho cariño, además de hablando del afecto, a las dos compañeras que nos han asistido hoy. Re gracias por su claridad y sus aportes, que están buenísimos, y por supuesto a las compañeras que estuvieron presentes acá de Buenos Aires y de lugares más del norte, por ejemplo, a las compañeras de APDH, a las compañeras del Departamento de Psicología Comunitaria y a aquellas otras que no son ni de una ni de otra, pero pronto lo serán si quieren ingresar. Bueno, desde mí, entonces, muchas gracias y hasta la próxima, y vamos anotando estas propuestas que surgieron al final, ¿sí? Sacamos. Gracias. Y por favor, muchas gracias, Salomé. Saca tu micrófono, nos aplaudimos todos. Reacto. Bueno, Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Muchas gracias. A Chao, todos. chao. Muchísimas Muchas gracias.